Ok, buenas noches. Hoy nuevamente por acá. Me gustaría que me dijeran si se me escuchan y si se ve mi presentación. Ahí está. Bueno, ok. Bueno, hoy comenzamos con el tema que nos toca ver, informes y peritaje psicológico forense. Ya hemos mencionado reiteradamente que nosotros vamos a hacer la interpretación de la conducta humana así como de los estados emocionales y de las acciones que se derivan del actuar del ser humano hacia el ambiente jurídico o legal. Es decir, vamos a hacer la interpretación de los eventos, acciones o el proceder de la persona hacia lo que sería el ambiente o el marco jurídico o legal en el cual nosotros nos desarrollamos o tenemos cierta competencia. Eh, de ahí que nosotros vamos a aplicar una serie de instrumentos o técnicas para hacer el análisis de la misma y vamos a obtener una información pertinente y oportuna respecto al hecho que estamos analizando. Vamos a obtener información adecuada respecto al tipo de herramientas o instrumento que estemos utilizando. Pero, ¿cómo vamos a nosotros poderlo comunicar? ¿Cómo podemos mostrárselo hacia las demás personas? ¿Cómo podemos plasmarlo de una manera adecuada para el entendimiento, comunicación y divulgación de la información que nosotros estamos desarrollando? En este caso, pues nos toca hacer lo que sería el informe del peritaje en psicología. Una pequeña diferencia es entre una valoración psicológica en el cual nosotros hacemos el análisis de la persona o de la conducta y lo enmarcamos en un marco teórico en el cual nosotros lo fundamentamos en, dentro de la teoría o de la escuela psicológica que nosotros manejemos. En el peritaje forense nosotros vamos a transcribir la conducta de la persona a cierta manera que ellos o el instrumento jurisdiccional pueda de cierta manera entenderlo y analizarlo. Y de ahí tomar pues la información adecuada que le ayude a esclarecer de cierta manera el hecho está siendo analizado. De ahí que pues nosotros tengamos que utilizar una estructura previamente determinada, ciertos criterios para la interpretación de los mismos, la comunicación, el análisis, la redacción y la presentación del informe. Independientemente del esquema en que nosotros estemos trabajando, desde lo educativo, laboral, familiar, jurídico, penal, que nosotros nos toque de cierta manera fungir como perito en la materia, nosotros tenemos que cumplir con ciertos criterios para presentar, en este caso, nuestro informe forense. De aquí deriva que es el análisis técnico, profesional y especializado
respecto a una circunstancia, respecto a una conducta, respecto a una persona en determinado momento, con ciertas características y que nos permita desarrollar todo un procedimiento adecuado para el análisis de estos. A grandes rasgos, nosotros podemos ser solicitados por dos partes. En este caso, por ejemplo, la víctima, el afectado, la persona que de cierta manera haya sido molestada en algún aspecto, o el acusado, el victimario. En estos dos puntos nosotros podemos ser llamados a analizar el evento, independientemente del ambiente en el que nosotros tengamos que hacer este análisis. Hay que observamos, por ejemplo, que puede ser a instancia de parte, como ya mencionaba, la víctima, tanto por la parte de la acusación como de la defensa, o a instancias del instrumento jurisdiccional para el entendimiento de la conducta de la persona y enmarcarlo en el ambiente jurídico. Los temas tratados son variables, ya observábamos de la semana pasada todos los aspectos o tribunales en los cuales nosotros nos toque desempeñarnos. Los temas pueden ser tanto del ambiente civil, familiar, laboral, económico, penal, o sea, son un sinnúmero de temas que se pueden manejar y que de cierta manera nosotros nos toca o podemos trabajar en este aspecto. ¿Cuál podría comentar sobre peritaje forense en el delito de trata de personas? Ok, bueno, dentro del delito de la trata de personas vamos a identificar, por ejemplo, los aspectos de la personalidad del individuo que provoca o que puede desarrollar este tipo de conductas. Vamos a determinar, por ejemplo, la capacidad eh, de actuar del victimario en las diferentes fases, desde el enganche, del destraslado, la tortura, el, el entrenamiento. Hay una parte de la trata de personas que se conoce como el adiestramiento de la víctima para obtener de ella ciertas actividades o desempeño de algunas trabajos, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos el delito de la trata de personas es de diferentes vertientes. Puede ser para de tráfico sexual, explotación, servidumbre, que anteriormente era un poco más orientado a la esclavitud, actualmente es servidumbre, el, con turismo sexual, explotación en alguna de las empresas también. ¿Sí? Entonces, este tipo de vertientes dentro del delito de la trata de personas pasan por un proceso que es desde el enganche de la víctima, el adiestramiento de la misma para que de cierta manera acepte el trabajar hasta cierto punto dentro de estas actividades. Se permita de cierta manera desempeñar en el desarrollo de estas actividades, manteniendo así esta situación. Y hay diferentes aspectos también que se pueden tomar respecto a la trata de personas, puesto que por parte del procedimiento que se da
en el adiestramiento de las personas, encontramos, por ejemplo, ciertas actitudes que se desempeñan dependiendo también el tipo de explotación que se les dé. Podemos hablar, por ejemplo, también de la explotación sexual, en la cual a las chicas, un modus operandi común actualmente se les engancha, por ejemplo, con la, con la mentira o la propuesta de trabajo, o el de relación, o el de afecto. Se engancha a la víctima, se traslada al lugar donde la persona va a desempeñar este tipo de actividades y se va de cierta manera eliminando todos los medios de protección que pueda tener esta persona. Dentro del procedimiento para seleccionar a la víctima, va a encontrar, por ejemplo, personas que tengan limitaciones en las redes sociales, es decir, que tengan problemas con los padres, no tengan una red social de apoyo, no tengan muchos amigos, tengan problemas emocionales, por ejemplo, de baja autoestima, baja capacidad de relación con las personas, lo que hace más fácil la victimización de este tipo de personas. Entonces, al eliminar cada uno de estos círculos, vamos identificando una persona cada vez más fácil para este tipo de actividades. Una vez que ya está incrustada dentro del procedimiento de la actividad en la cual han elegido para la persona, continúa el adiestramiento o adoctrinamiento, rompiendo cada vez más los lazos sociales que pudieran haber entre la persona y su ambiente social externo. Tanto así que, por ejemplo, víctimas de explotación sexual ya no tienen esa adhesión a su grupo social de pertenencia, ni esa necesidad de regresar nuevamente a ese grupo. Lamentablemente crean una relación más fuerte con el grupo explotador que las mantiene subyugadas a esta actividad. Muchas de las ocasiones a este tipo de víctimas, por ejemplo, se les proporciona apoyo, se les proporciona otros diferentes tipos de ayuda para que regrese nuevamente a su grupo social, pero ya les es difícil nuevamente reinsertarse al grupo de origen. En primera, puesto que no existían muchos lazos a este grupo, por lo cual fue fácilmente victimizada. Posteriormente, la capacidad de adoctrinamiento que se dio dentro del grupo le fue mostrando pues cierta conveniencia respecto al beneficio económico, libertad, beneficio o utilización de algún tipo de sustancia, droga y demás, y crea una adhesión del grupo. Posteriormente, cuando la persona, iba yo a decir la chica, pero realmente en la actualidad tanto hombres como mujeres son víctimas de este procedimiento. Cuando son rescatados de este grupo y nuevamente reinsertados a su grupo de origen, se les presenta cierta dificultad, un rechazo, la reinserción es difícil, la problemática es muy aguda respecto a las condiciones en las que se encontraba y las condiciones que actualmente se han generado respecto al procedimiento que fueron insertadas. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis forense, vamos a identificar desde los aspectos de victimización de la persona,
Los procedimientos de la figura victimaria, que son muchos pensamos, por ejemplo, que puede ser de agresión, de violencia, de amenaza, pero gran parte del procedimiento es de seducción, de convencimiento, de eliminar poco a poco los lazos sociales que pueda tener esta persona con su grupo social. E independientemente de la etapa que tú o a usted se le pida analizar y la etapa o el tipo de persona que le toque también analizar. Vamos a analizar, por ejemplo, a la víctima, vamos a analizar al victimario o vamos a analizar el procedimiento que se realiza desde la selección, el enganche, el adoctrinamiento, el mantenimiento y en este caso, que se pudiera dar de la persona si es que sale de esta parte de la trata de personas. ¿Sí? No sé si con esto contesto la pregunta que me hicieron. Si hay alguna observación, bueno, me la puede hacer. Ok, estábamos con esta parte de lo que sería las fases del peritaje psicológico, es decir, que vamos a identificar, por ejemplo, como procedimiento para obtener la información y cómo la mostramos. Vamos a observar, por ejemplo, 4 fases generalmente. Y dentro de esto, la primera, pues, es cuando al profesional se le hace la solicitud del análisis, el acercamiento con el órgano jurisdiccional y qué es lo que el magistrado, el juez, el Ministerio Público solicita del profesional respecto a sus competencias y el análisis psicológico. ¿Cuáles son las preguntas de juicio que se le solicita al profesional? Cuando nos enteramos del caso, cuando me solicitan, por ejemplo, el tipo de encargo, un peritaje familiar, laboral, evaluar, por ejemplo, las competencias cognitivo-mentales, la inimputabilidad de una persona, la discapacidad de un individuo. Bueno, en este caso, conoces el caso, identificas cuáles son las características que se te está presentando y las preguntas que se te están solicitando y analizas hasta qué punto será tu labor. Se trata de un documento claro, sencillo, de fácil manejo, adecuado para que cualquier participante o persona que tenga injerencia dentro del procedimiento en la etapa judicial, pues pueda entenderlo de una manera correcta. ¿Sí? Cuando nosotros ya tenemos claro lo que se nos está solicitando, cuando nosotros ya tenemos de cierta manera conocimiento del hecho, qué es lo que me está pidiendo el juez, eh, la parte, el Ministerio Público, el abogado defensor, el consejero legal, qué es lo que se me está solicitando, diseño entonces cuál sería mi plan de análisis, es decir, el tipo de pruebas que voy a aplicar, el tiempo que yo voy a necesitar para aplicar ese tipo de pruebas, el material que necesito, la fecha en que voy a realizar las entrevistas y las características de la persona. Es importante tomar en cuenta las características de la persona y de la circunstancia, puesto
que en una evaluación, por ejemplo, a menores de edad, en base al principio superior del niño, vamos a buscar las mejores condiciones para realizar la entrevista, la obtención de la información y la obtención de las pruebas sin afectar de una manera importante o dañina o revictimizando a la persona. En este caso, vamos a tener una sola oportunidad, si es máximo dosis que se nos permite, pero realmente solamente va a ser una, la que nosotros podamos realizarle la entrevista y la evaluación a la víctima, en este caso, si fuera menor de edad. No vamos a tener mayores oportunidades, puesto que con el fin de evitar mayores daños al pequeño o a la pequeña, no se nos permitirá la misma. Cualquier tipo de evaluación o de entrevista que nosotros realicemos a una persona, a un individuo menor de edad, tendrá que ser grabado, tendrá que estar registrado por todos los medios oportunos y pertinentes para el análisis de la información. En este caso, puedan también ser revisados por otros peritos, por otros abogados, por otras personas que estén dentro del procedimiento, pero no, ya no incomodando a la persona. Este material quedará registrado para posteriores consultas. Se recomienda que se utilicen todos los medios que estén a la mano. Pueden ser grabaciones de voz, video, puede ser registro escrito, puede ser llenado de tarjetas e informativos y demás. En otras ocasiones, por ejemplo, puede también existir un sistema de circuito cerrado de televisión, es decir, la entrevista se está realizando en un cuarto aparte con el especialista o los especialistas, puesto que probablemente sean de ambas partes, los peritos, donde se esté recabando la información y esté revisándose o se esté supervisando en otra ala. ¿Sí? Se le tiene que proporcionar los medios adecuados y favorables para obtener la información y evitando la revictimización. Recuerdo una situación en la que se le tuvo que hacer la entrevista a un pequeño en un caso de abuso sexual, pero las instalaciones no permitían que existiera la privacidad necesaria. Por ley, no puede estar con el victimario, no puede entrar en contacto directo con él. Así que lo que se hizo fue formar una especie de valla o de pared, algo, bueno, acomodamos unas cajas de archivos, elevándolo, que pudiera separar al pequeño de las demás personas, y así se realizó la entrevista. Se videograbó la sesión y se hizo las anotaciones necesarias para poder comunicar la información. De ahí que, bueno, menciono que es importante conocer las características de la persona y de las circunstancias para que nosotros en la primera entrevista que tengamos para la evaluación, pues tengamos, antes que nada, pues las mejores condiciones. Evitemos la revictimización, evitemos incomodar a la persona, obtengamos la mejor información que nos pueda proporcionar el individuo o la víctima respecto al hecho analizado o estudiado. ¿Sí? Se recomienda que toda la información se resguarde para posteriores análisis. Obteniendo ya lo que sería la información, esta misma será analizada respecto a los protocolos o los manuales para calificar tanto los tests
como los procedimientos terapéuticos y de entrevista que se realicen a la persona. Respecto a esto, se derivará la información de forma cualitativa y cuantitativa que se derive de los mismos. Dentro de nuestro informe psicológico, vamos a plasmar los resultados de las pruebas, pero haciendo un análisis del mismo. No es una colección de resultados, no es que pongamos Macover, Hombre bajo la lluvia, Dominos, o sea, no se trata de que pongamos simplemente los test y la calificación, se trata de hacer un análisis, de hacer una congruencia entre todos los resultados, identificar qué es lo que nos aporta cada una de las pruebas y cómo estructura, en este caso, el complemento o el completo de la persona como tal. De ahí que en el momento que nosotros diseñamos la batería que vamos a utilizar, tengamos que echar mano de la variedad que tengamos de pruebas y que cada una de ellas nos aporte un aspecto diferente de la personalidad del sujeto. De nada serviría aplicar 3, 4 pruebas o de test de inteligencia y ninguno de manejo de impulsos, o ninguno de impulsividad, o de psicopatía, o de neuroticismo, ¿sí? Si no, si repetimos, por ejemplo, puros de inteligencia, ¿no? O puros de psicopatía, ¿no? O sea, vamos a ir a crear una batería en la que podamos evaluar los diferentes aspectos de la persona. El de inteligencia, el de organicidad, el de eh, trastorno. Si tenemos alguna duda, por ejemplo, de deterioro mental, de psicopatía, de neuroticismo, de control de impulsos. Vamos a identificar vamos a crear una batería completa que nos aporte cada una de ellas aspectos importantes de la personalidad del sujeto y así estructurar entonces el grueso de información que podemos aportar hacia al juez o a quien nos esté pidiendo, la personalidad que nos está pidiendo esta información. Pero en este sentido, tenemos que diseñar adecuadamente nuestra batería en relación a las preguntas que nos está pidiendo el abogado, ¿no? Por ejemplo, si la persona se encontraba en uso de sus facultades mentales cuando ocasionó esta circunstancia. Estaba yo escuchando, leí en la mañana una noticia donde una chica, aparentemente de unos 25 o 26 años, se entera de una infidelidad de su esposo, aparte de que también el esposo le pide el divorcio. Entonces ella calienta aceite y se lo rocía en la cara. Y aparte de que se lo rocía o se lo avienta en la cara, toma un cuchillo y se lo trata de clavar. Le causa algunas heridas. Ok, ¿qué vamos a analizar acá? No es tanto la capacidad de planeación, sino más bien la capacidad de control de impulsos. Saber si la persona, si en este caso la chica estaba en sus 5 sentidos, si su control de dominio, su control de actos estaba adecuado o fueron disminuidos por un shock emocional. Si su locus interno estaba funcionando adecuadamente o disminuyó. Entonces, en este caso, vamos a diseñar una prueba específica que nos ayude. Bueno, no una prueba específica, las pruebas ya están. Vamos a diseñar una batería específica para poder identificar los rasgos que nos ayude a observar las características de esta persona. ¿Sí? Ok. Análisis y evaluación de la documentación aportada. Ok. El 3 sería la elaboración ya plenamente del informe. Es decir, nosotros ya elaboramos diseñamos nuestro plan de trabajo, lo aplicamos
Y realizamos la entrevista, aplicamos las pruebas, recopilamos la información y ahora ¿cómo lo presento? Ok. Aquí observamos la elaboración del informe plenamente como tal, las conclusiones del peritaje, en este caso, cuáles son las conclusiones que se derivan respecto al análisis de la información. ¿Estaba la persona en sus 5 sentidos? ¿Sería capaz de realizar un acto como tal? ¿Tenía la capacidad de control, de impulso, de planeación para que la persona desarrollara tal conducta? Y nosotros podemos solamente mencionar si tendría la capacidad o no podría hacerlo. Respecto a toda la historia que nosotros analizamos, tanto del sujeto como de las pruebas que manejamos. Dentro del reporte o en la elaboración del informe observamos también la introducción, antecedentes y objetivos del informe psicológico valorativo. Es decir, en base en qué o cuál sería el marco teórico en el cual nosotros estamos elaborando el informe, por qué se nos pidió el informe y cuáles son los objetivos respecto a la valoración que estamos realizando. En ningún momento nosotros vamos a decir si la persona es culpable o no es culpable. Vamos a decir si la persona fue víctima o víctima propiciatoria o víctima más culpable que el victimario. Nosotros no nos toca decir eso, nos toca decir si tiene características que le hace posible que la persona pudiera actuar así. Vamos a identificar su control de impulso, si la persona es capaz de actuar violentamente o no es capaz de actuar violentamente. ¿Es capaz de producir una conducta como tal o no es capaz de producirla? Esas circunstancias son las que nosotros vamos a comunicarle, en este caso, al órgano jurisdiccional. Pero no vamos a decir si la persona lo hizo o sí o no la persona lo hizo. No nos toca a nosotros informar esta situación. Fuentes de información. En este caso, nosotros vamos a echar mano no solamente de la información que tenemos, que desarrollamos respecto a la entrevista o el análisis. Vamos a hacer revisión de todos los medios de información posible que estuvieran a nuestra mano. Médico forense, policías, personal implicado, familiares, circunstancias del evento. Haremos un análisis, por ejemplo, de la cronología de la patología, si es que existiera. Haremos un análisis del desarrollo de la personalidad. Observaremos, por ejemplo, desde la niñez, la adolescencia, las conductas parasociales o disociales que se fueron presentando durante la etapa de la adolescencia, entra hasta la edad actual. O sea, tendríamos que hacer todo este análisis, así como de los diferentes profesionales que tuvieran algún tipo de injerencia respecto al caso. En abuso sexual infantil tendríamos que revisar, por ejemplo, la información que nos proporciona el médico, los maestros, la enfermera, si es que hubo alguna persona que la atendió, personas allegadas, familiares cercanos, parientes, todas las personas que de cierta manera tuvieran una relación o estuvieran implicados dentro del suceso. Haremos nuestro informe y lo presentaremos. El cuarto punto es la ratificación.
Cualquier informe que nosotros presentamos tiene que ser refutable, es decir, puede ser analizado por otro profesional, por otro perito. Posterior a la presentación de la información, vamos a poder ser citados a re, respaldar nuestra información, a informar respecto a cuáles fueron los procedimientos que realizamos respecto al marco teórico, respecto al procedimiento de análisis y de calificación, o también podremos ser llamados a una junta de peritos, en este caso, a hacer un análisis en contraposición de otro profesional. Todo el informe que nosotros tengamos que presentar tiene que ser científicamente comprobable. Es decir, tiene que ser repetible. Tiene que haber un sesgo de error mínimo posible, lo cual no le dará validez a nuestro informe. Tendrá que observarse ciertas características en el documento como tal, en la forma en que nosotros lo plasmamos. Aquí refiere, por ejemplo, que el lenguaje ha de ser claro y sencillo. Recuerden, nosotros vamos a hacer la interpretación de la conducta al aspecto legal. Vamos a hacer que las personas que están del otro lado del escritorio puedan entender cuál es el procedimiento de la conducta humana respecto a una circunstancia concreta, pero no vamos a enseñarles la parte técnica psicológica, no vamos a enseñarles lo que es un trastorno, una patología, un proceso psicopatológico, no les vamos a educar respecto a esta parte, sino explicar de una manera sencilla lo que el sujeto puede o no puede haber hecho. De una manera sencilla para que cualquier persona que pueda tener contacto, cualquier persona que esté implicada, que tenga contacto con este documento, pueda entenderlo y pueda analizarlo. Ok. Tiene que ser entendido por profesionales que no son técnicos especialistas en ciencias del comportamiento. Evitaremos los tecnicismos. Nos vamos a encontrar en ese tipo de circunstancias. No debe de contener demasiados tecnicismos psicológicos o científicos. Recuerde, tiene que ser una manera clara. De hecho, solamente vamos a mencionarle si la persona pudo haber sido o no pudo haber sido, pudo haberlo hecho o no pudo haberlo hecho. Si hay tendencias en que la persona pudo haber realizado esta conducta o no pudo haberla realizado. Recuerda, a nosotros no nos toca mencionar si fue culpable. Aquí estamos de nuevo, una disculpa. Ok, que tiene que ser contrastable y defendible. Es decir, todo lo que nosotros mostremos tendrá que ser analizado nuevamente tanto por otros profesionales como por otros peritos. Se ha de evitar las imprecisiones en las afirmaciones. No tendremos que estar seguros de lo que nosotros estamos manifestando.
No se deben de incluir aspectos irrelevantes a la causa. Por eso hay que ser específicos respecto a las preguntas de juicio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el juez? Hay ciertas preguntas que también tendremos que analizar, porque el juez puede decirte, la señora sí le clavó 5 veces el cuchillo, no lo podemos contestar nosotros. Tendremos que observar de una manera crítica las preguntas que se nos afirma y trabajar en este caso con el abogado que esté de nuestra parte para hacer un análisis de las preguntas y una adecuada respuesta hacia las mismas. No podemos responder si la señora le clavó el cuchillo 5 o 6 veces. La señora muestra características impulsivas de personalidad, control de impulsos, de dominio que pudiera hacerla proclive a desempeñar este tipo de acciones. Pero no estoy diciendo que lo haya hecho ella. Eso le toca al juez decidir. Okay. Ha de ser coherente y defendible, que es lo que sea lógico, coherente, razonable, las conclusiones que yo emita dentro del informe forense. No se deben de incluir juicios de valor o opiniones personales. Tiene que ser sobrio, es de carácter científico, mesurado, en el cual no puedo emitir algún juicio personal ni sesgo respecto a mi posición y en diferentes aspectos, ¿no? Tanto de valor como de perspectiva de género, como de aceptación o no aceptación respecto a X circunstancia, ¿no? A mí me toca solamente informar lo que yo puedo observar o descubrir. No me toca decidir, en este caso, por ejemplo, en uno de guarda y custodia, a mí no me toca, a mí decidir quién es mejor, el papá o la mamá, yo solamente voy a emitir los resultados de la prueba y lo que yo estoy observando. En algunos casos, a lo mejor ni siquiera beneficia a mi cliente, pero es lo que estoy observando, es lo que estoy encontrando. Y se habla con el cliente, en este caso se habla con la persona que nos esté solicitando el servicio respecto a qué tipo de información es la que yo voy a emitir. Y de acuerdo a eso, pues se emite o se trabaja, porque también tenemos que guardar nuestra ética. No se debe dictaminar sobre la imputabilidad del sujeto. No puedo decir si es culpable o inocente. Yo no puedo decir si tuvo participación activa, pasiva, eh, lo disuadió, no, o sea, realmente solamente voy a hablar sobre las características del evento, de la persona, de la circunstancia. El perito solo debe de señalar las alteraciones mentales posibles que pudieran afectar a las capacidades del sujeto. En el momento del evento y de la persona. Hay que identificar que, por ejemplo, los trastornos mentales tienen una historia de evolución en la dinámica de las personas. Tienen una germinación, un desarrollo, una parte aguda, una parte ya sea de solución o de incapacidad, ¿no? O sea, pero es dinámico. La patología dentro de las personas no es estática, es dinámica. Entonces vamos a hablar sobre el evento en esa circunstancia, en ese preciso instante en que sucedió, no anterior ni después, o sea, en ese preciso instante. Muchas de los informes deberían de mostrar o de tener una nota de advertencia en el cual mencione que solamente el análisis de la personalidad es adecuada al momento en que se realizó la valoración y del sujeto en ese momento. No va a calificar o no va a ayudar
a otras situaciones. Algunos profesionales o algunos compañeros, por ejemplo, se niegan a entregar la prueba como tal. O sea, la prueba psicométrica como tal, entregársela dentro del informe, porque podría ser utilizado para otros fines que no es lo que fue encomendado. En ese caso solamente hacen el reporte de los resultados y lo envían, pero no entregan las pruebas, no entregan ese material. Ya queda en la ética o en la forma en que se establecieron los acuerdos para presentar el informe psicológico forense. No es lo mismo la labor pericial que la judicial. En este caso, la pericial, identificaremos las características del evento, y la judicial, pues, es el trabajar, en este caso, con el abogado, con los elementos de la para mantener la seguridad pública, la aplicación de la ley, los protocolos y procedimientos para la aplicación de la misma o de las diferentes leyes, y trabajan más con el órgano jurisdiccional que con el evento. Y en la pericial trabajamos con el evento y la circunstancia muy en específico. No hace el informe un pretexto para exhibir el conocimiento de la materia o para hacer alarde de la riqueza del vocabulario. Recuerden que ahora con el nuevo procedimiento oral, nos toca a nosotros defender nuestros informes. Y en este caso, lo que tú escribas es lo que vas a tener que defender y vas a tener que explicarlo. Si nosotros, por alguna causa que no debería, no manejamos adecuadamente un concepto, no manejamos algún tipo de teoría o no manejamos algún tecnicismo dentro de nuestro informe, nos evidenciaremos dentro del procedimiento oral. Y eso nos llevará a que se desestime nuestro informe como una prueba o como un objeto de prueba, echando para abajo todo nuestro trabajo. Las características del informe pericial menciona el resultado de un proceso ajustado a las normas a través del cual se ha obtenido los resultados de los cuales se derivan unas consideraciones que dan respuesta a la demanda judicial. Toda la aplicación de las pruebas, el procedimiento, el plan de trabajo, las entrevistas y la recopilación de la información. El proceso del peritaje ha sido realizado por un experto psicólogo forense que asume la responsabilidad de todas las acciones que se plasmaron anteriormente en tu plan de trabajo. Se supone que tu plan de trabajo, así como la propuesta de pruebas, entrevistas y valoraciones, se la tuviste que haber presentado de primera instancia hacia el juez. Debe contener los datos suficientes para poder ser replicable o contrastable por otros evaluadores como cualquier otra investigación científica, enmarcando, por ejemplo, el tipo de prueba que nosotros aplicamos, el momento, los resultados que obtuvimos y la interpretación que se hace en base a los protocolos o a los manuales de calificación, y tenemos que informar, en este caso, los resultados. Ya mencionaba anteriormente que en algunos momentos los compañeros o algunos otros psicólogos no presentan la prueba como tal, simplemente el resultado de las mismas. Es un documento legal que de cierta manera queda archivado, ya no puede ser alterado posterior a la presentación y tiene que ser debidamente requisitado. Es un dictamen archivable y durable que sirve de base para comparar los resultados obtenidos en la evaluación en otros momentos, pero en relación a la circunstancia que es analizada, no otras circunstancias de la persona. Sirve de punto de referencia sobre una situación o momento concreto de la vida de una persona implicada en un proceso judicial. Ya mencionábamos en ese momento y en esa circunstancia, no en otro, no en otras circunstancias, no en otros momentos, no en otras acciones. Es una evaluación transversal.
por norma general, a excepto que se requiera un seguimiento longitudinal. Si tomamos la historia de vida o la línea del tiempo desde el inicio hasta el final, nosotros simplemente vamos a hacer un corte transversal y hacer el análisis en este momento, en este lugar, con la persona y las circunstancias, en el momento que se da, en la situación geográfica, en la cultura que se da, pero en este momento es lo que nosotros analizamos, una fotografía, una instantánea de este evento, simplemente, a excepción que pidan un análisis posterior. En este caso, por ejemplo, la psicología aplicada a los ambientes penitenciarios, ahí sí realizamos toda una evolución respecto al ingreso, la permanencia y el egreso. La forma en que fue transformando las capacidades y competencias de la personalidad del sujeto respecto al comportamiento social, al reconocimiento de normas y leyes, al cumplimiento de normas morales y sociales y la adhesión a un grupo mayor. Bueno, ahí ya sería longitudinal, ¿no? Es un espacio de tiempo más largo, pero generalmente lo hacemos solamente transversal. ¿Qué sucedió? El martes a las 9 de la noche. Eso fue lo que nos interesa, lo que nos llama a analizar. Descripción de la persona, cosa, ¿cuál es la estructura como tal? Y dentro del mismo menciona descripción de la persona, cosa de objeto del mismo en el estado o modo en el que se halle. La descripción del sujeto, de las circunstancias del momento. La relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y sus resultados, en este caso los diferentes tipos de profesionales que tuvieron injerencia en el mismo, el médico, la trabajadora social, el policía, el agente de tránsito, el de asistencia, el de la casa de ayuda, de apoyo, o sea, todos los profesionales que estuvieron de cierta manera algún tipo de injerencia en esta situación, vamos a hacer el informe como tal. Y las conclusiones que en vista de los datos obtenidos formulen los peritos conforme a los principios y reglas de la ciencia guarda. Además, el informe pericial psicológico deberá de contener preguntas o cuestiones que se le planteen previamente al perito. Lo que mencionábamos, ¿cuáles son las preguntas de juicio que nos haga el juez? Las respuestas aclaratorias del perito. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar? La información respecto a lo que se nos está pidiendo. Elementos técnicos que se hayan utilizado para llegar a dichas respuestas. El tipo de entrevista, las baterías, los protocolos, los manuales que se están aplicando. Modelo de estructura de informe pericial. El informe deberá de abrirse con un encabezado que refleje el objeto del mismo de forma clara. El presente informe es a petición del ciudadano juez, tal, distrito tal, del juzgado tal de lo familiar o de lo penal, a la petición tal de, ya explicamos entonces qué fue, cuáles fueron los pedimentos y qué es lo que nosotros estamos de cierta manera pues ya contestando como dentro del cuerpo de la información. También vamos a anotar, por ejemplo, los datos de identificación del psicólogo, tu nombre completo, tu cédula profesional, en este caso tus especialidades, certificaciones, tus cursos y todo el material que de cierta manera sirva para respaldar tu punto de vista. En algunas audiencias se van a ir con todo, ¿eh? O sea, te van a refutar tanto tu información teórica como tu formación
académica y tu imagen personal, o sea, se van a ir con todo contigo. Van a tratar de desestimar tanto a la figura como profesional, tu trabajo legal y tu imagen como persona. De ahí que también los peritos, pues se les recomienda que tengan de cierta manera una imagen pública, legal, civil y moral totalmente adecuada respecto a su trabajo, porque en las juntas de peritos se van con todo. Ok, bueno, nombre y apellido, número colegiado y datos del procedimiento y juzgado para el que se aporta el documento. Bueno, aquí ya mencionábamos, para el juez fulanito de tal, del cuarto juzgado de lo civil o de lo penal, y anotamos cuáles fueron los pedimentos. Fecha de recepción del encargo, fecha y lugar de evaluación y los datos del evaluado. Cuando se nos pide, cuando firmamos el nombramiento, porque una es cuando se nos solicita la información, cuando se nos hace la pregunta, hacemos el análisis del expediente, de la información, aceptamos el encargo, aceptamos entonces ser nombrados y entonces ya ponemos cuál es la fecha del encargo, el lugar de evaluación, cuándo se realizó la fecha, cuándo se realizó la evaluación del pequeño, de la señora, de los entrevistados y los datos generales, nombre, edad, domicilio y estado civil. Y motivo del informe, pues aquí se recoge, pues de cierta manera, toda la información que ya hemos recopilado, ya hemos mencionado anteriormente. La metodología, bueno, vamos a anotar, por ejemplo, cuántas entrevistas hiciste, qué día las hiciste, cuál fue el tipo de entrevista, abierta, cerrada, estructurada, orientada respecto a algún tópico en general, algo en específico, el tipo de test que vas a poner y qué es lo que tú presentaste como plan de trabajo. Vamos a tener que hacer reforzar la información que estamos presentando, en este caso, por ejemplo, con datos de del desarrollo del evento. Por ejemplo, vamos a poner datos familiares, vamos a identificar, por ejemplo, del sujeto, los datos de la familia de origen, cómo fue su desarrollo infantil, de la adolescencia, su desarrollo escolar, qué lugar ocupa dentro de la familia, si la familia en la cual él se desarrolló fue completa, estructurada, empastada, reconstruida, todos esos datos los tenemos que poner para que, de cierta manera, fundamentar cuál fue la estructura de la personalidad que se generó respecto a este punto, ¿no? En las relaciones familiares actuales, se lleva bien con el papá, mamá, los hermanos, tíos, la familia extensa. ¿Cómo es este tipo de relaciones respecto al sujeto que estamos analizando? Antecedentes personales, en este caso el desarrollo infantil, el psicobiográfico, eventos que haya tenido durante todo su desarrollo de vida y que hayan marcado de cierta manera, por ejemplo, algunos cambios dentro de su personalidad, por ejemplo, engaños, abandonos, mmm, alguna decepción, algo que haya marcado su vida. Procesos de socialización y alteraciones de comportamiento, historia educativa, cómo evolucionó dentro de la educación formal e informal, si es que tuvo también algún problema con lo legal, si estuvo en alguna correccional, en algún centro para menores, si estuvo en una penitenciaría, por qué motivo, cuál fue su desempeño ahí, cuáles fueron sus actitudes respecto a esta circunstancia y lo tenemos que ir anotando. ¿Sí? Hábitos tóxicos, si la persona, si los hubiere, también aquí menciona, si la persona consume algún tipo de sustancias, legales o ilegales, conductas parasociales o disociales, si hubo, por ejemplo, alguna rehabilitación respecto al mismo, las recaídas que tuvo, habilidades de prevención o reinserción social que ha tenido la persona, procesos de tratamiento de desintoxicación o reinserción social. Tenemos que anotar toda esta parte para identificar las características del sujeto.
La historia clínica, las relaciones de enfermedades relevantes, enfermedades médicas, en este caso, pues, diabetes, hipertensión, alguna distrofia, alguna incapacidad, ¿sí? Algún trastorno de tipo psiquiátrico que pudiera ayudarnos a esclarecer el tipo de comportamiento. Eh, los delitos ocasionados por personas con trastorno psiquiátrico generalmente son en razón de parentesco o son en relación a la convivencia. Los delitos son de abuso de personas allegadas a ellos o personas de cuidado cercano. De ahí que identificar el tipo de trastorno, las consecuencias y el comportamiento del mismo nos lleve a observar el tipo de conducta que la persona puede desarrollar. Exposición de los resultados de las pruebas aplicadas, bueno, pues ya la presentación de los resultados. Se puede optar por enumerar las pruebas en el apartado de metodología y aquí dar la explicación. Ya mencionaba, por ejemplo, en la parte de metodología o del plan de trabajo mencionábamos qué tipo de prueba vamos a aplicar y en este caso, en el cuerpo ya del informe de la prueba, vamos a simplemente reportar los resultados de una manera coherente entre todos la información obtenida. No es una recolección de calificaciones, no es un collage de información, es un informe coherente, una estructura adecuada, darle forma respecto a la personalidad del sujeto. La discusión psicolegal o forense, en este caso, bueno, puede ser refutada en un grupo por otro grupo de peritos, en un consejo de peritos, en un análisis posterior. En este caso, si no se puede hacer con la persona, será el análisis de las grabaciones, de las transcripciones, de los informes, de los resultados de las pruebas, y en cierto caso, si hubiera la duda como tal, se le pediría al profesional que entregara el material que se utilizó para la valoración. Si discuten los resultados obtenidos, hasta encontrar de cierta manera los puntos de coincidencia respecto a la información obtenida. ¿Qué es lo que realmente se puede fundamentar del material aportado? Las conclusiones periciales, bueno, en este caso, pues ya se exponen los resultados de los mismos de una manera coherente y respecto a lo que se nos solicitó. En este caso, pues va plasmado nuestra capacidad de desempeño profesional y legal en el documento y respaldado también con nuestro nombre completo, firma y cédula profesional. En este caso, también mencionaba que hubiera una nota aclaratoria, como la que se menciona. El presente informe es el resultado de una evaluación psicológica referida solo a las circunstancias concretas del contexto en que fue solicitado, a la persona, a la circunstancia y al momento. Por tanto, no debe de utilizarse en casos ni momentos diferentes a ese contexto, ni en otras averiguaciones. No puede ser utilizado para otros foros, otros escenarios. Si se produjese una modificación sustancial en alguna de las circunstancias consideradas, se procedería a una nueva evaluación. De ahí que nosotros entreguemos entonces en este momento pues un material científicamente comprobable, legalmente fundamentada y profesionalmente estructurada para el tipo de análisis y información que estamos mostrando. Y es hasta acá donde llegamos en esta ocasión. Tenemos tiempo para unas preguntas u observaciones.
si las hubiere. Yo sí, buenas noches. Ahorita que comentaba que Buenas como noches. es una estructura libre, ir fundamentando con teoría y ir como recabando diferentes datos. Ajá. Acerca pues sí, el enfoque de derechos humanos, como pienso como en, retomando de trata de personas, ¿no? Que es, o sea, existen como corrientes o algunos ejemplos que yo pueda consultar sobre cómo se incorporan, pues sí, esto de derechos humanos, que son violaciones de estado, graves pues del Estado, justo con este enfoque que visibilice como las afectaciones, ¿no? De daño psicológico de este tipo de víctimas. Bueno, en este caso estamos viendo la estructura física, ¿no? La estructura física del informe pericial, que va el encabezado, los datos, el plan de trabajo, dentro del plan de trabajo, después va el cuerpo y del cuerpo y después van las conclusiones. Como que no me queda claro bien. O sea, una parte son los derechos humanos que tú puedes de cierta manera evaluar también en relación a las características de ser sido afectada respecto a la víctima. Y respecto a la víctima estamos hablando de los diferentes grupos vulnerables que podemos encontrar. Niñas, niños, adolescentes, tercera edad, discapacitados, personas, por ejemplo, con retraso mental, bueno, y eso en relación, por ejemplo, al análisis de sus características personales, identificaremos las características del sujeto y cuáles fueron violadas respecto a los derechos humanos. ¿Sí? Ahora, si vamos a esta parte del análisis de la víctima, vamos a hacer, hay un protocolo de atención y de valoración de la víctima. Dentro de este protocolo también se identifican las características que tú debes de identificar, evaluar e informar respecto a cuáles fueron las condiciones afectadas de la persona, emocionales, físicas, legales, estructurales, económicas de la persona para poder evaluar e informar el nivel de afectación que pudiera haber habido en la persona y asimismo solicitar, no sé en qué esquema o en qué marco me estés mencionando, pero solicitar, por ejemplo, la, la remisión del daño, ¿sí? El pago de costos médicos o de tratamiento, ¿sí? O de alguna manera, reivindicar a la persona. ¿Sí? También existe esta parte de la justicia restaurativa, pero sí tendríamos que de cierta manera identificar muy bien lo que tú quisieras evaluar. Y en este caso de trata de personas, pues ya te mencionaba que hay diferentes momentos de trata de personas y diferentes circunstancias. ¿Qué vamos a evaluar o qué podría pedirse que se te evalúe del psicólogo forense en ese análisis? Pues es a la víctima, al victimario, al procedimiento, a los implicados, muchas cosas que se pueden evaluar. Y son elementos que confluyen de una manera dinámica y de diferentes combinaciones. Porque por un lado tenemos todo lo que es de derechos humanos, ¿sí? Por otro lado tenemos todo lo que es víctima, circunstancias, aspectos sociales y cómo confluye en un evento. Ahora, ¿qué evento te gustaría analizar? Porque son muchos. Y bueno, lo que observamos ahorita es la estructura física. El informe y análisis de la información que tú pudieras hacer va en relación a lo que se te esté solicitando. Respecto a las afectaciones de la víctima, respecto a la
características de la persona para ser victimizada, desde las competencias del victimario también, el estilo de modus operandi que pudiera tener la persona, y respecto a todas esas circunstancias, ¿qué es lo que a ti, o tú, perdón, a ti te gustaría analizar? Y en base a eso, entonces ya hacemos el análisis de información y hacemos nuestro informe. Pero en este caso, o sea, las diapositivas, solamente vimos lo que sería la estructura física. ¿Sí? No sé si con eso logro aclarar un poquito más. Sí, muchas gracias. Ok, tenemos para una pregunta más. Creo que ya no hay. Bueno, ok, bueno, no me queda más que decirles gracias, buenas noches. Vemos que ya se incorporó aquí el licenciado Maximiliano. Buenas noches, licenciado, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeras, aquí reportándonos. Bueno, buenas, buenas noches. Solamente me queda, pues, desearles una noche tranquila y buen descanso. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho.